Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un ser humano vale por sus ideas y su buen modo de obrar hacia los demás, no por su interfaz, porque el vestir solo muestra pero no dice. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar la cantidad de múltiplos de 10 que aparecen en una matriz. Se plantea la solución en un programa de 54 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 17 a 45. Esta función ejecutar, entonces vemos que invoca la función random, que genera la semilla para valores aleatorios. Y con time null generamos valores diferentes cada que el programa compile. Entonces, como la idea es determinar cuántos múltiplos de 10 aparecen en la matriz, vamos a crear un contador de múltiplos de 10, o sea, un vector de contadores. Entonces eso lo hacemos en la línea 21, declaramos de tipo entero un vector C de tamaño 10 y lo inicializamos a 0. Entonces en la posición 1 el vector tendrá la cantidad de múltiplos de 10 que aparezcan, y en la posición 10 la cantidad de múltiplos de 100 que aparezcan en la matriz. Llenamos la matriz líneas 23 a 25, la recorremos en 2 ciclos por filas. Vemos que la llenamos con valores aleatorios. Y en las líneas 27 a 35 llenamos el vector C, el de contadores. Entonces observe que se hace el recorrido de la matriz nuevamente en 2 ciclos, y en un tercer ciclo, línea 29, observe que el tercer ciclo va para acá desde 10 hasta 100 con incrementos de 10 en 10. Y aquí preguntamos si el dato de la matriz A en la fila y columna J módulo K es 0, o sea, si la K es múltiplo del dato que esa matriz tiene en ese momento, entonces vamos a incrementar el contador del vector C. ¿En qué posición? En la posición K dividido 10. Se resta 1 porque ya sabe que los arrays comienzan en 0. Entonces, por ejemplo, si K vale 30, lo que estamos preguntando en la condición de la línea 30 es que si el dato de la matriz módulo 30 es 0, o sea, si por ejemplo tiene 60 la matriz, si es múltiplo de 30, entonces al vector C en la posición 3, o sea 30 dividido 3, lo va a incrementar en 1. Y ya sabe que el vector en la posición 3 tendrá los múltiplos del 30. Eso es lo que se hace entonces usando un vector de contadores. Por último, entonces, línea 36, mostramos la cantidad de múltiplos que aparecieron y la matriz. Le invitamos a visitar la tutoría cantidad de múltiplos decenales en Turbo C. Allí se explica más detalladamente este ejercicio. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas más flexibles y portables usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde que una clase después de definida se pueden instanciar objetos de esa clase para usarla. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a crear 2 bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se crean los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función que fue declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, líneas 7 a 9, va entre las directivas @interface y @end. Aquí le damos nombre a la clase como cantidad de múltiplos decenales, 2 puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos de esta clase, entonces declaramos la matriz A de tamaño 5×5, las variables controladoras de los ciclos, la I, la J y la K.
Como puede darse cuenta, las variables de instancia pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Ya declarados los atributos, declaremos las funciones de esta clase. Entonces en la línea 8 declaramos una función. Primero indicamos el nivel de la función, con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, ejecutar en este caso, y por último los parámetros que recibe. Esta función no recibe ningún parámetro, los parámetros irían separados con 2 puntos. Ya con esto queda lista la clase cantidad múltiplos decenales, o la clase no, la interfaz. Veamos la implementación, que es la otra parte, la programación de las funciones. La implementación va entre las líneas 11 a 45, aquí se importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Entonces en la implementación hay un método especial, líneas 12 a 16, este es el método init, el constructor por defecto. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este programa no es necesario que inicialice ninguna variable. El constructor se invoca desde cuando se instancian objetos de esta clase, o sea en la línea 50. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Ya entonces queda listada la implementación y la interfaz. Con esto está lista la clase cantidad de múltiplos decenales. Para usar esta clase en otro archivo, se puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Veamos entonces el uso de objetos para usar esta clase. Eso lo hacemos en el main, línea 48 a 54. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main creamos un puntero de la clase cantidad de múltiplos decenales. Este puntero lo llamamos obj y vamos a hacer que apunte a un espacio de memoria. Para eso reservamos espacio de memoria clase cantidad de múltiplos decenales, invocando a la función alloc, luego a la función init. Entonces queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase cantidad de múltiplos decenales. Ya podemos usar esta clase. Entonces en la línea 51 entre corchetes nombramos el puntero obj y luego la función ejecutar. Con esto el compilador va de la línea 51 a la línea 19 o línea 17 y muestra la solución. Por último, línea 52 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta función hace parte del manejador de memoria de Objective-C. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la cantidad de múltiplos de 10. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.